Vamos a leer hasta el versículo número 48. Amén. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró todo delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nuestro tema de hoy se llama un toque del maestro. Un toque del maestro. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Y pídele en esta oración al Señor que esa palabra que Él ya preparó para ti en este día venga como ese alimento a tu espíritu. Porque hay muchos aquí que han estado pasando cosas difíciles y ya llevan mucho tiempo, y lo único que necesitas es un toque del Maestro, un toque de Jesucristo. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Ponemos este tiempo, mi Dios. Háblanos a través de tu bendita palabra, Señor. Bendícenos con tu hermosa palabra, Señor. Esa palabra que has declarado desde tu trono para la iglesia Restauración y Conquista, que solo necesitamos un toque tuyo y es suficiente. Solamente con tocarte, con acercarnos en fe, y algo puede cambiar en nuestra vida a partir del día de hoy. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque sé que tú tienes bajo control toda circunstancia. Pongo mi vida en tus manos, Señor, a que tú seas quien la use, y que todos juntos, como pueblo, como iglesia, seamos una buena tierra donde tu palabra caiga como esa semilla que brote y que traiga fruto al 100% en nuestras vidas, y que seamos transformados y renovados, Señor, y llevados de gloria en gloria por medio de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes ocupar tu lugar? Quiero hablarle de un hombre. ¿Cuántos han escuchado hablar de Juan Wesley? Juan Wesley, un famoso predicador de Inglaterra. Si usted, hay un libro muy recomendable. Si alguien lo quiere, es más, voy a ver si, no sé cuánta capacidad hay en el grupo de WhatsApp, si alguien lo quiere o me lo pide. Voy a ver si se lo puedo enviar por WhatsApp. Se llama un libro Biografía de Grandes Cristianos. Y ahí usted va a encontrar la historia de muchos hombres que dedicaron su vida a Cristo e hicieron cosas asombrosas y que nos motivan en nuestra fe en estos tiempos a nosotros buscar también a ese Dios todopoderoso. Porque la diferencia, hermano, ¿sabe dónde está, hermano? No está en nosotros, sino está en Dios. Amén. Tú y yo podemos ser hombres, mujeres comunes y corrientes, pero tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Mire, un día cuenta una historia que Juan Wesley iba caminando junto con un hombre ahí por el campo, y ese hombre con el que caminaba Juan Wesley estaba muy preocupado, muy afanado, muy turbado, tanto que podía verse en su cara dudar de la bondad de Dios. ¿Le ha pasado a usted alguna vez así? De que, ay, Señor, si me amas, ¿por qué estoy pasando esto? Yo creo que aquí no, pero bueno. Y entonces Juan Wesley, hermano,
le pregunta, ¿verdad?, que por qué estaba con esa cara. Y este hombre contesta, dice, es que no sé qué haré con todos esos afanes y temores que tengo en mi vida. Y en eso, Juan Wesley, cuando están caminando, observa que hay una vaca que está mirando por encima de una cerca de piedra que había sido levantado, y la vaca los está mirando. Y ya sabe cómo de esas formas que Dios habla a veces, porque Dios tiene muchas formas de hablar. Amén. Dice la Biblia que en una ocasión utilizó hasta una burra, ¿sí o no? ¿Cuántos han leído esa historia? Así es que yo por eso me anoto como candidato número 1 y digo, Señor, si tú usaste una burra, ¿por qué no me uses a mí? Que estoy nada más un poquito más arriba. Y entonces dice esta historia que Juan Wesley ve una vaca que está mirando por encima de una cerca de piedra y le dice a este hombre, oye, ¿tú por qué crees que esa vaca está mirando por encima de la cerca de piedra? Y el hombre pues le pasaron muchas ideas por la cabeza, pero pues no se le venía nada que fuera conciso. Y dijo, bueno, no sé, le contesta Juan Wesley. Y entonces Juan Wesley le da una respuesta, hermano, que hoy quiero que tú y yo entendamos. Juan Wesley le dice, mire, le diré, es muy fácil, porque esa vaca no puede ver a través del muro, por eso ve por encima. Y todos se quedaron así, bueno, ahí le va por qué. Eso es lo que hay que hacer con el muro de los temores, de la aflicción, de los problemas y de la adversidad, hermano. Hay que mirar más alto por encima de él, y solamente la fe nos va a ayudar a mirar por encima de este muro de piedra. ¿Sí o no, hermano, que cuando estamos en un problema, en una adversidad, qué es lo único que vemos? El problema, la adversidad, ¿sí o no? Y la fe, ¿a dónde nos va a llevar? La fe, ¿a dónde nos va a hacer mirar? Por encima de ese problema, por encima de esa adversidad. Porque vamos a poner la mirada donde Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Se ha dado cuenta que últimamente Dios nos ha estado hablando de fe? Dios quiere hacer algo importante en tu vida, pero para ello necesita preparar la tierra en tu vida. Y esa tierra se empieza a preparar por medio de la fe. Tú y yo necesitamos fe para ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos, hermano. Alguna vez les compartí una frase hace como 3 semanas y la estuve repitiendo día con día y le decía, no veo la adversidad, sino veo a Jesús obrando sobre la adversidad. Porque cuando tú y yo, hermano, enfocamos nuestra mirada en el problema, en la circunstancia, ¿qué es lo que va a suceder? Tú vas a ver ese problema muy grande, tú vas a ver esa circunstancia muy grande, vas a pensar que no se puede. Sin embargo, cuando tú pones tu mirada en Cristo Jesús, vas a decir, no hay problema, circunstancia, adversidad, enfermedad más grande que mi Dios. Por eso es que la fe nos lleva a poner la mirada en Jesucristo, hermano. Y hoy lo más importante que tú y yo necesitamos es un toque del Maestro. Muchas veces, mire, hermano, hay veces que llegamos nosotros buscando, incluso aún dentro del pueblo cristiano, que alguien ore por nosotros, ¿sí o no? Es que el pastor Benjamín me toque, que ore cuando sea la administración, que me toque, porque él trae la unción. Que el pastor Víctor ore por mí, que me toque, porque él mira cómo Dios lo usa. Y sí, son hombres de Dios, pero yo quiero decirte algo más importante. No son ellos, no soy yo. El que tú necesitas es un toque del Espíritu Santo a tu vida. Y cuando tú haces esto, hermano, cuando tú te acercas con fe, ahora no quiero decir que no vaya y que ore por ellos, hermano, porque ya se pusieron tristes allá atrás. Ya no voy a tener quien ore. No, hermano, tú y yo tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. Mira, encontramos esta historia en la Biblia de una mujer que llevaba, alguien puso atención, ¿cuántos años llevaba con este padecimiento? 12 años, hermano, llevaba 12 años con un padecimiento en su cuerpo. Ese padecimiento que ella tenía, ¿cuál era, hermano? Dice la Escritura que ella padecía de flujo de sangre.
Hoy en día podríamos, yo estaba leyendo un artículo un poquito sobre esto y decía que la Biblia no habla cuál era la causa por la cual esta mujer tenía esta enfermedad. Solo nos dice que llevaba 12 años con esa enfermedad, ¿ok? Puede deberse a muchas cosas, hermano, entre ellas un desequilibrio hormonal, tantas situaciones, hermano, pero también puede haberse dado algo que decía ahí, busqué por aquí, tenía, cuando habla como de quistes, hermano, o cáncer, puede ser, hermano. Entonces, la Biblia no nos narra, no nos da detalle, pero simplemente nos dice que había una mujer que estaba sufriendo ¿por cuánto tiempo? 12 años. A veces tú y yo nos da una gripa por una semana y ¿qué estamos diciendo? Señor, ya me abandonaste. Nos sentimos como Jesús cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es una gripa nada más, hermano. Esta mujer llevaba 12 años con este padecimiento. Ahora, ustedes creen, mire, vamos a analizar un poquito. Yo dije, Señor, este tema creo que era para el doctor Víctor, porque él hubiera dado todo un análisis clínico bien de todas las consecuencias que lleva el perder sangre en tu cuerpo. La primera de ellas en la cual yo pensaría sería la, ¿cómo se llama? La anorexia, ¿sí o no? ¿Por qué? Anemia. Bueno, anorexia es por allí va. Por eso, Señor, ¿por qué no mandaste al doctor, Padre? Anemia, hermano. ¿Por qué? Porque la sangre, yo la otra vez le dije que cuando fui a donar sangre, me pusieron un video ahí de toda la importancia que es la sangre en nuestro cuerpo, cómo se traslada a través de todas nuestras venas, nuestras arterias, lleva los nutrientes, el oxígeno, todo lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces imagínese una persona que constantemente está perdiendo sangre, ¿cómo se encuentra? Débil. Una persona que está constantemente perdiendo sangre. Mire, hermano, en su cuerpo yo me puedo imaginar que esa mujer era muy delgada. Imagínese estar perdiendo sangre. Ahora, mire, hermano, eso ahorita solamente en cuestión de su cuerpo físico. Porque puede haber muchas consecuencias, hermano, a causa de que tener bajas las defensas, pues muy fácil que se enfermara de cualquier cosa, hermano. O sea, vea todo un cuadro. Ese se lo encargo que después de tarea se lo pregunte al doctor Víctor. ¿Sale? Pero mire, hoy quiero enfocarme en algo. En estos 12 años que esta mujer estuvo padeciendo de flujo de sangre, hermano, quiero decirte lo que dice Levítico 15:19 para que ubiquemos dentro del contexto lo que le estaba ocurriendo a esta mujer, que no solo era físico, sino también era una cuestión que afectaba su alma. ¿Ok? Mire, vamos a ver, dice Levítico 15:19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Le leo esto para que usted ubique dentro del contexto en el cual vivía esta mujer. ¿Ok? Que toda mujer que tenía su periodo o que tenía flujo de sangre en su cuerpo, hermano, en ese tiempo en el cual ella tenía el flujo de sangre, ¿cómo era considerada? Inmunda. ¿Ok? Y aparte, si usted lee ahí, parece eso medio rudo, porque si usted lee los siguientes versículos, dice que todo lo que tocaba, o sea, en la cama donde estaba, en la silla donde estaba, el plato que usaba, el vaso que usaba, todo eso era considerado inmundo porque lo había tocado esta mujer. Entonces imagínese, hermano, vamos analizando esta situación. Esta mujer no tenía su periodo normal como cualquier mujer, cada 28 o 30 días. ¿Cada cuándo era? Continuamente. Y esas mujeres tenían que ser apartadas en ese momento. Entonces, ¿cómo vivía esta mujer? ¿Cómo cree usted que vivía esta mujer después de que estaba 12 años padeciendo flujo de sangre? ¿Cómo la había etiquetado la sociedad? ¿Cómo cree usted? Porque para esto somos muy buenos para etiquetar, ¿sí o no? Regularmente etiquetamos a las personas, hermano, no por las cosas buenas, sino ¿por qué? Por las cosas malas, ¿verdad? Vemos un defecto en alguien y luego de ahí tomamos, ¿verdad?
En lugar de que veamos la virtud y sobre esa verdad. Mira, Benjamín ya se está allá atrás. Él dice que es un crack en el fútbol, pero bueno, ahí luego que le platique. Yo recuerdo, hermano, que tenía una compañerita en la escuela, en la primaria. Íbamos en primer año, hermano. Y usted sabe que, bueno, en mis épocas, hermano, había algunos que nos brincábamos del kinder a la primaria. No pasábamos por el kinder, por eso estamos así, hermano. Pero yo sí pasé el kinder, no se preocupe. Y entonces, hermano, esta pequeñita pasó, hermano, directamente a la primaria. Y entonces usted sabe que ese cambio en la vida de los pequeños es muy difícil. Yo cuando fui a dejar a mis hijas el primer día al kinder, no olvides, hermano, el dolor para mí de padre y para ellas todavía peor. ¿Por qué? Porque imagínense sacarlas de su entorno de casa, estar en un lugar que ellas desconocen. Pero bueno, el punto es que esta compañerita, hermano, ¿qué cree que le ocurrió, hermano? De tanto eran los nervios, tanto era la presión que tenía por estar en un lugar diferente, que se quedó callada todo el tiempo, y cuando tenía ganas de ir al baño no fue. No le pidió permiso a la maestra por miedo, por temor. ¿Y qué cree que le sucedió, hermano? Le ganó del baño en el salón. ¿Y sabe todos los nobles compañeritos que tenía esa niña qué fue lo que hicieron? El bullying. Ya existía desde mis épocas el bullying, hermano. La etiquetaron. Le pusieron la miona. Y esa etiqueta no se le quitó hasta cuarto, que la cambiaron de primaria. Imagínese esa pobre niña con la etiqueta que tuvo que vivir todo ese tiempo, etiquetada por algo que le sucedió, algo que le ocurrió, algo que ella no tenía previsto, pero que le ocurrió y que marcó su infancia. Esta mujer estaba en la misma situación, llevaba 12 años con el mismo problema, y yo estoy seguro que muchos de los que la conocían, ¿cómo cree usted que le dirían? La sucia, la inmunda. ¿Cómo la habrán catalogado, hermano? Porque así es la sociedad. La otra vez, mire, hermano, ya sabe que como yo mido más de 2 metros, un pastor me habló, un pastor que está allá atrás, que se llama Benjamín. Y fíjese nada más cómo trata a su pastor. Me dice: ¿cómo estás, hijo del Altísimo? Y en ese momento el Espíritu me reveló a qué se refería. Y no me preocupó, hermano, porque David era chaparrito y derribó un Goliat. Somos muy dados en una sociedad a catalogar, a etiquetar, que si estás con el cabello así rebelde, pues ya que eres el pelos parados, que si usas lentes que eres el cuatro ojos, que si estás gordito que eres ¿cómo les gusta? El rellenito, el bendecido. Bueno, eso aquí dentro del ambiente cristiano, porque allá afuera son peores. ¿Se da cuenta? Somos muy dados a poner etiquetas en la vida de las personas, y no precisamente por las cosas buenas, sino por las cosas malas. ¿Se imagina usted entonces esta mujer que llevaba 12 años batallando con esto? ¿Cómo cree usted que vivía? ¿Cómo viviría esta mujer al grado tal de que todo lo que podía juntar, cualquier dinero que tenía ella, que entraba, que recibía, ¿saben qué lo invertía? En tratar de curar esta enfermedad. Todo lo que esta mujer tenía de recursos, de bienes que había hecho, lo invertía en los médicos. No tenemos nada contra los médicos, ¿verdad? Es una bendición, pero hay un límite aún para los médicos. Y entonces, hermano, esta mujer intentó, dice la escritura, mire, vamos a ver en Lucas 8:43,
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos, ¿cuánto dice ahí? Una parte. ¿Cuánto gastó? Todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Todo lo que tenía esta mujer lo había invertido y por ninguno había podido ser curada. Hoy quiero decirte, si tú estás aquí, que hay alguien especialista en cambiar historias. Yo soy testigo de ello, hermano. Mi historia, hermano, muchos, ya se los he platicado a algunos, habían puesto una etiqueta sobre mí, sobre mi familia. Pero ¿sabes una cosa? Qué hermoso es Jesucristo, que Él es especialista en cambiar historias. Cuando yo me acerco a Él, todas esas etiquetas, cosas negativas, Jesucristo las quitó, las clavó en la cruz y me dio un nuevo nombre y me dio una esperanza. Así es que si tú estás aquí, el único toque que necesitas es el del Maestro, el de Jesucristo. Esta mujer, hermano, dice que ya llevaba 12 años. ¿Cuántos tratamientos no intentaría esta mujer? Yo leí un poquito ahí, usted sabe, gracias a Dios la medicina ha avanzado muchísimo, hermano, muchísimo hoy en día. Pero en esos tiempos, si usted lee un poquito de los remedios que se utilizaban, hermano, usted va a decir, esto estaba loco. Les hacían probar, o sea, de cosas que tú ni te imaginas, hermano. Pero esta mujer había hecho todo porque buscaba un cambio en su vida. Necesitaba un cambio en su vida. Si tú necesitas un cambio en tu vida, si tú has estado ya buscando en muchos lugares pero no has encontrado, quiero decirte que este es el lugar correcto, porque aquí está Jesucristo y Él cambia tu historia. Esta mujer, hermano, dice que gastó todo. Yo me imagino que vivía en soledad esta mujer, hermano, puesto que nadie la podía tocar. Imagínese, bien lo dijo Víctor allá atrás, ya no tenía dinero porque ya se lo había gastado todo. Segundo, su condición física, ¿cómo era? Muy mala, sus condiciones físicas. Y tercero, hermano, nadie podía estar con ella porque si no era considerado inmundo. Entonces imagínese todo el panorama que esta mujer estaba viviendo, si no era difícil, y llevaba 12 años. 12 años con esta misma situación. Ahora, fíjate que ahí es donde te das cuenta también quién está contigo en la adversidad. Cuando las cosas van bien, ¿sí o no? Tienes muchos amigos, ¿sí o no? Mire, dice Proverbios 19:4, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Yo recuerdo que tenía un conocido que él me daba su testimonio y decía, es que yo, ¿sabe qué, pastor? Yo agarraba y tenía dinero y a todos mis amigos, yo decía, esta ronda va por mí. Ya sabe a qué me refiero, ¿ah? Y terminaba y decía, y la siguiente, no, pues ya nadie salía. No se preocupen, estos son mis cuates. Órale, esta ronda va por mí otra vez. Y el día que se le acabó el dinero a esa persona, ¿qué cree? Todos los que consideraba sus amigos, sus cuates, ya no estaban. Esta mujer, hermano, enfrentaba la soledad, enfrentaba algo difícil. Pero qué hermoso es, hermano, entender que esta mujer comprendió en algún momento que a pesar de que se había gastado todo, todavía había algo que le quedaba. ¿Sabes qué era ese algo que le quedaba? La fe. La fe. Mira, hermano, por eso yo te decía que la fe verdadera es la que te va a mover a salir de tu lugar, a salir de tu comodidad para ir por tu milagro. La fe te va a mover. ¿Por qué? Porque esta mujer seguramente escuchó. ¿Usted cree que esta mujer no estaba atenta a cualquier tratamiento que saliera? A cualquier persona que dijera que podía curar para ir con él.
Seguramente ahí estaba. En ese tiempo no había Face, no había Twitter, no había nada de eso. Pero seguramente estaba. Si saben de alguien que pueda curarme, si saben de alguien que pueda ayudarme, díganme. Y esa mujer seguramente algún día escuchó la mejor noticia de su vida: que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, había llegado a esta tierra, y con él el reino de Dios establecerse aquí. Y cuando esta mujer escucha que el Hijo de Dios, que Jesucristo, caminaba entre los hombres, ella tuvo una esperanza. Ella hizo todo un plan. Imagina esa mujer, hermano, cómo planea dónde va a estar Jesucristo. De modo que va a buscarlo. Ella no se quedó esperando. Señor, si es de ti, si tú quieres sanarme, Padre, que Jesucristo venga a mí. No, ella tomó la decisión de ir a buscar a Jesucristo. Por eso hoy es importante que si tú necesitas algo, si tú requieres algo, tú tienes que dar un paso para ir a Jesucristo. Porque eso es fe. Amén. Y entonces, hermano, esta mujer, dice la escritura ahí en Lucas 8:42, hermano. Vamos a ver qué sucede en este pasaje. Dice que van y le piden a Jesús que vaya a sanar a una persona, ¿no? Ni siquiera era para ella, ¿no? Jairo, un principal de la sinagoga. Y en el versículo 42 dice: tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud, ¿qué hacía? La multitud le oprimía. Era como viajar, ya le dije, un día en metro o en tren ligero en horas pico. Así estaba, hermano. Así que te oprimen. ¿Ok? ¿Si ha viajado usted en metro? Si quiere saber cómo Jesús viajó en este momento, vaya el día de mañana a las 8 de la mañana al tren ligero aquí en Xochimilco y viaje. Y así era Jesús en ese momento, que lo estaban oprimiendo. Y hermano, mire qué tremendo es que en ese momento, ahora, escucha, esta mujer ideó todo un plan. Porque ya dijimos que esta mujer tenía una etiqueta, ¿sí o no? Todo el mundo sabía que ella era inmunda, y el que la tocara o tocara algo que ella hubiera tocado era considerado inmundo. ¿Tú crees que salió alegremente así dentro de la multitud si ya sabían quién era? No, seguro que no, sino que ideó la forma, ideó un plan para acercarse a Jesucristo de manera que nadie lo notara, de manera que nadie se diera cuenta que era ella. Y hermano, qué tremendo es. Dice el versículo 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, versículo 44, se le acercó de frente. ¿Cómo se le acercó? Por detrás, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Vamos a analizar un poquito esto del manto, hermano. Miren, Mateo 9:21 dice: porque decía dentro de sí, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta era la fe de una mujer que se acercaba a Jesucristo. Pero mire, hermano, quiero explicarle algo aquí bien importante del manto, porque si no, usted va a confundir las cosas. Y entonces al rato va a pedir que yo le ande vendiendo un pedacito de la cruz de Cristo, o que le ande vendiendo un pedacito de la rosa de Sarón, o no sé qué. No, hermano, quiero usted que entienda esto del manto. Mire, le voy a explicar, hermano. Mire, la Biblia dice que tocó, ¿qué tocó? El borde de su manto. ¿Ok? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Esto es algo bien importante y situarlo dentro del contexto cultural judío. Todos los que usaban un manto, principalmente aquellos mantos de oración, sabe que no era como ponerte una capita, ¿no? Nosotros ubicamos el manto así como de que pues ponte ahí, te ponemos como la chamarra, ¿no? No, no era así. Era un manto especial. Era un manto especial, ¿ok? Y este manto, hermano, tenía, los que usaban los judíos eran especiales porque deberían tener 4 puntas sobresalientes. 4 puntas sobresalientes, ¿ok?
Es decir, tú tenías el pedazo de tela y en cada esquina debería salir una punta, ¿sale? El número 4, ¿sabe usted qué era lo que significaba? Era el nombre de Dios. Usted sabe que en hebreo el nombre de Dios es YWH, ya me trabé, YHWH, Yahweh, ¿ok? Nosotros se le agregaron acuerdos vocales, pero el nombre de Dios está únicamente constituido por 4 letras. Por eso el manto del que usaban los judíos debía tener 4 puntas, 4 esquinas, ¿verdad? Que sobresalían, porque eso significaba el nombre de Dios, ¿ok? ¿Basta aquí conmigo? Y luego otra cosa, mire, tendría yo que darle todo un tema unos 2 temas de estudio de esto sobre los mantos para poderle explicar cómo era la constitución. Porque mire, cada uno de esas tiras que salían, hermano, estaban conformadas por 7 hilos que representaban el número de la perfección de Dios y un hilo de color azul que simbolizaba los mandamientos o promesas de Dios. Ajá. O sea, todo dentro del contexto judío tenía un símbolo, ¿ok? Se refería a algo. Ahora, hermano, mire, de manera que los flecos, estas tiras, porque la escritura, cuando usted ve, hermano, la traducción o ve en el original griego, cuando nosotros leemos, tocó el borde de su manto, en realidad se debería haber traducido, tocó el fleco de su manto. ¿Ok? Y el fleco de su manto, recuerde usted, le voy a decir lo que significaba. Representaba el nombre de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios, de todos sus mandamientos y las promesas de bendición para el pueblo. De manera, yo quiero que tú entiendas esto en tu espíritu, de manera que cuando la mujer se acerca a tocar el fleco, a tocar el borde del manto, estaba tomando, hermanos, simbólicamente, estaba tomando el nombre de Dios para ella, estaba tomando las promesas de Dios para ella, pero en Cristo Jesús ahora. Cuando esta mujer se aferra y toca el manto, hermano, no era el hecho de tocar el manto, sino lo que simbolizaba ese manto, hermano, las promesas de Dios. Por eso es que yo te decía, cuando tú te acercas en fe, mira, dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios, ¿cuántas? Todas las promesas de Dios son en Él, o sea, está hablando de Jesucristo, son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas que están en este libro, en Jesucristo, para ti, para mí, ahora son posibles. Esto es lo que hizo Jesucristo, hermano. La Biblia dice que antes tú y yo no éramos ni pueblo, amén, pero en Él vino a ser un pueblo. Tú y yo somos su pueblo. Y todas las promesas que hay en este libro, dice la escritura que son en Él. ¿Cómo son? Todas las promesas que hay aquí en este libro para ti son sí. ¿Cuántos lo creen? He escuchado aménes más gozosos en los funerales. Todas las promesas que están aquí en este libro, en Cristo Jesús, son sí y son amén para ti. ¿Te das cuenta entonces lo que hizo Jesucristo en la cruz? Trajo muchos beneficios, ¿sí o no? No solo fue el abrirnos el camino hasta el Padre, sino darnos derecho a todas las bendiciones que hay en este libro. Por eso es cuando tú puedes leer una parte de la escritura y te encuentras una promesa y el Espíritu Santo en ese momento te habla y te dice: esto es para ti, tú tienes que decir sí, amén, en Cristo Jesús es para mí, para mi familia, para mi matrimonio, para mis hijos, para todo en mí de Cristo. Amén. Me gusta cómo dice la traducción lenguaje actual. Dice: y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo.
todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de ¿quién? Bendito sea el Señor Jesucristo. Esta mujer, por lo tanto, cuando se acercó y tocó el borde del manto, hermano, ella conocía, porque ella vivía ahí, en esa cultura, en ese contexto, sabía que al tocar ese borde del manto se estaba aferrando ¿a qué? A las promesas de Dios. Tú, hermano, cuando tú y yo nos acercamos a Cristo Jesús, tienes que aferrarte a sus promesas. ¿Por medio de qué? De la fe. Porque es una promesa. Hoy en día hemos perdido mucho, ¿verdad? Porque hoy dicen ya la palabra no vale, ¿verdad? Más vale más vale papelito, ¿verdad? Mejor. ¿Por qué? Porque hoy en día en nuestra sociedad se ha perdido eso. Antes yo recuerdo que mis padres me comentaban, no, antes dar la palabra era decir, te voy a vender este terreno. Se los vendían así, sin papelito, hermano, de verdad. Decía, te doy esto, órale, ya, el terreno es mío, va. ¿Hoy haga usted eso? No, hermano, olvídese, se queda sin dinero, sin terreno y sin nada. Por eso es que a veces nos cuesta trabajo a nosotros creer en la palabra. Pero esta no es cualquier palabra. Hoy quiero hablarte, iglesia, que esta es la bendita palabra de Dios y Él cumple todas sus promesas. Gloria a Dios por aquellos que creen que Dios cumple. Por eso tú y yo necesitamos un encuentro con Cristo Jesús, porque un toque del Maestro es suficiente. Dice la Escritura que cuando ella se aferró al borde del manto, cuando lo tocó, cuando se aferró a las promesas de Dios por medio de Cristo Jesús, ¿qué sucedió? Al instante recibió la sanidad que tanto había estado. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando, restaurando.